Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde mm, en esta clase abierta del Magíster en Comunicación de la Universidad Diego Portales. Esta actividad tiene como propósito entregar herramientas de comunicación a la comunidad y mostrar la oferta curricular de nuestro programa. Estas instancias, al igual que los talleres abiertos que estamos realizando desde el 2022, son sumamente valiosos para nosotros porque nos permiten encontrarnos como comunidad. Nos reunimos profesores, estudiantes actuales, egresados, egresadas, posibles interesados en el programa y otros miembros de la comunidad de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP y más abierto que eso también. Además, estamos dejando registro de esto en nuestro canal de YouTube, por lo que esta conversación está de verdad disponible para todos quienes estén interesados en vernos más adelante, cuando tengan tiempo, escucharnos según su conveniencia, ¿ya? Bueno, considerando que este es un espacio que se constituye como una ventana para el programa, para la comunidad y que actualmente está abierto el proceso de admisión, me voy a tomar un par de minutos, prometo ser breve, para hablar de nuestro magíster y de nuestro diplomado en comunicación estratégica. El magíster de la UDP en comunicación con mención en opinión pública y o en comunicación estratégica se imparte desde el año 1997 y es el más antiguo de su área en Chile. Está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación hasta 2024 y tiene como objetivo formar especialistas en comunicación críticos, autónomos e innovadores que comprenden el lugar de la comunicación en la sociedad contemporánea y manejan las teorías, conceptos y metodologías más utilizadas para la investigación en el campo a nivel internacional. Como les señalaba, este magíster tiene dos menciones. La mención en opinión pública es una mención un poco más académica, que culmina en una tesis. La mención en comunicación estratégica es más bien profesional y culmina en un plan de comunicación para una organización real, ¿ya? Más información sobre los programas las pueden encontrar en la web. Yo creo que cualquiera de ustedes puede googlear Magíster en Comunicación UDP o diplomado en comunicación estratégica UDP, un programa que está anidado en el magíster para todos quienes quieren adquirir herramientas de comunicación estratégica, pero no tienen 2 años de tiempo para hacer un magíster. Pueden partir por el diplomado, si les gusta, el diplomado está articulado en el magíster, pueden continuar después en el magíster. Así es que los dejo invitados a buscar información sobre nuestros programas, escribirme, contactarme si es que quieren saber más. Y eso, las postulaciones están abiertas a través de los canales tradicionales y las clases parten alrededor de mediados de mayo aproximadamente. ¿Ok? Bueno, a lo que vinimos, que es nuestra clase abierta, hoy vamos a dedicar nuestra atención a la comunicación estratégica a través de una clase que se va a centrar en los enfoques teóricos desde el campo de las relaciones públicas. Esta clase yo se la solicité al doctor Pablo Miño. Pablo es doctor en medios y comunicación de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y actualmente se desempeña como profesor asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Boston. Así que le quiero dar la bienvenida a Pablo, agradecerle por su disposición a realizar esta clase, a participar en esta actividad y contarles que en realidad para nosotros es súper importante este espacio porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la comunicación estratégica se ejecuta, ¿sí? Se hace, es como un arte, pero esto no sale de la imaginación de la gente, ¿no? Solamente, obviamente hay un gran componente ahí, pero también hay bases teóricas y conceptuales y Pablo es un especialista en esto, así es que por eso es que queremos dejarle la palabra. Pablo, adelante, es todo tuyo la clase. Muchísimas gracias, Macarena, y realmente para mí un placer estar acá con ustedes y contarles un poco más de lo que yo hago desde la academia en torno al tema de la comunicación estratégica. Así que, bueno, el título de mi presentación hoy día es Comunicación estratégica, enfoques teóricos desde el campo de las relaciones públicas. Yo soy chileno, como me imagino que la mayoría de los que están en esta llamada, y hace un tiempo ya estoy dedicado al mundo de la academia, primero con mi magíster en comunicación estratégica, después con mi doctorado en comunicación y ahora como profesor asistente de relaciones públicas y comunicación estratégica en la Universidad de Boston. Así que en realidad esto yo lo estructuré un poco como una clase, pero realmente me gustaría dejarlo abierto a que sea una conversación
Yo tengo algunas preguntas a lo largo de la presentación y que las voy a dejar abiertas y yo quiero escuchar de ustedes también porque uno aprende mucho así, conversando y exponiendo distintas ideas, distintos puntos de vista. Así que partamos. Y bueno, parto con una pregunta muy amplia. Pueden usar el chat, me imagino, aunque también si quieren sacar el silencio y hablar, más que bienvenido. No somos muchos en la llamada, así que podemos conversar, yo creo, de esta forma. Y la primera pregunta que yo tengo para todos ustedes es, ¿qué es la comunicación estratégica? De acuerdo a lo que ustedes entienden, han practicado, han estudiado, etcétera. Bien amplio. ¿Qué es la comunicación estratégica? De repente se les viene a la mente una palabra, puede ser una palabra también lo que ustedes quieran. Y yo pienso, Pablo, ¿cómo estás? La comunicación estratégica, sin duda, es administrar los mensajes, ¿no es cierto?, en función de un objetivo y puntualizando también en intereses. Yo creo que eso es como uno de los puntos más importantes también mirados de mediano a largo plazo. Perfecto. Administrar mensajes en función de un objetivo. Buenísimo. Ujú. Como la gestión, ¿no es cierto?, gestión de la comunicación. Gestión. Perfecto. Alguna otra idea? ¿Alguna otra palabra? ¿Quiénes usan las... Pablo, Perfecto. Adelante. tocayo, eso más. Pablo. Hola, ¿cómo estás? Yo pensaba que, o sea, lo que se me viene a la mente es como usar distintas herramientas para hacer llegar mensajes a grupos de interés clave. Perfecto. Mensajes a grupos de interés clave. Claro, sí. ¿Me escuchan o estoy silenciada? Sí, perfecto, María José. Hola a todos. Antes de que nada les pido disculpas porque voy manejando, pero creo que también puede ser con comunicar de forma estratégica, como dice su nombre, para posicionar una marca, un producto, una institución, donde sea que estemos trabajando, para generar resultados. Ahí cada resultado varía según la intención de cada institución o qué es lo que sea que estemos manejando. Perfecto. Entonces, comunicar una marca, un producto, una institución con resultados en mente. Claro. Buenísimo. Todas Hola estas... Pablo. Ah, Sí, adelante, por per- favor. sí, perdón, me quería apalancar un poco de lo que han dicho el resto. Claro, para mí la comunicación estratégica también como que permite ordenar un proceso tendiente a objetivos establecidos, como que ordena, ya sea como apalancar una marca o lo que sea, pero en el fondo es un proceso que permite tendiente a desarrollar objetivos. Perfecto. Gracias, Natalia. Entonces, ordenar procesos con objetivos establecidos. Perfecto. ¿Algún otro antes de que sigamos con otra pregunta que tengo? Hola, por acá Claudia Aravena. No prendo la cámara, disculpa, pero porque tengo una pésima internet. Estoy en Concón ahora. No te preocupes, Claudia. Eh, yo creo que no solamente tiene que ver con cómo dirijo los mensajes, sino que también con cómo establezco vínculos, cómo hago llegar no solamente la marca, sino que el propósito institucional con los distintos públicos objetivos, no solamente con el consumidor final o con el cliente, sino que también con grupos de interés, con públicos internos. Pienso que es un poco más, como dice la palabra, estratégico, más a nivel de toma de decisiones que más operativa, ¿no? Tiene que ver con investigación, investigación de audiencia, revisar los canales, revisar además los insights, los públicos, etcétera. No solamente un público, sino que distintos públicos. Lo veo más desde el ámbito de la toma de decisión. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguna otra definición? ¿Palabra? ¿Idea?
Yo creo que recién lo que dijo la Claudia es súper valioso también en función de agregar valor, ¿ah? De generar como modelo de negocio, ¿no es cierto? Generar, distribuir y también de alguna forma, ¿no es cierto?, capturar ese valor, ¿no? Especialmente pensándolo en el valor y en la generación de intangibles. Perfecto. Hay varias palabras clave que todos han dicho y que son súper, súper valiosas, como por ejemplo la idea de los públicos, la idea de gestionar la información, la idea de la organización, digamos, y que esto efectivamente uno se comunica estratégicamente con diversos públicos de interés, públicos estratégicos, públicos objetivos, en función de objetivos. Entonces, todo esto está súper bien y está súper en línea con la segunda pregunta que tengo acá, que dice, ¿cómo convive la comunicación estratégica con otras funciones organizacionales tales como el marketing, los recursos humanos o incluso los asuntos públicos o de gobierno? Pensando ya más en la aplicación de esta idea de comunicación estratégica que todos ustedes dieron, de que es gestionar información, llegar a distintos públicos de interés, pero también dentro de la organización, ya sea público, privada, una organización sin fines de lucro. Todas estas organizaciones tienen distintas funciones. Claro, unas tienen el marketing, que está más dirigida al tema de empresas de consumo masivo, quizá, o de repente si es una organización sin fines de lucro, tiene temas más de lobby o más temas de asuntos públicos, los recursos humanos, por supuesto, con la comunicación interna y los empleados, los colaboradores de una organización. Entonces, hay distintos tipos de público, por un lado, y también cómo se vive un poco la comunicación estratégica de acuerdo al objetivo de la organización. ¿Qué se les ocurre ahí? Bueno, pienso que... ¿Me escuchas? María José. Sí, iba a decir que creo que todo conversa finalmente, que es parte del área más estratégica, porque si por ejemplo soy una ONG y quiero impactar en la agenda pública del gobierno, ponte tú, llámese, soy una fundación del área educativa y necesito impactar en lo que hace el Ministerio de Educación, ponte tú, tengo que estar arriba de ese tema. Y parte de mi comunicación estratégica tiene que ver con enganchar a los actores correctos, hablar con la gente correcta, con los stakeholders que tengan la información exacta, y eso tiene que ir sí o sí en mi plan de comunicaciones, en mi estrategia de comunicaciones, dónde toco puertas, a quién, con quién, qué le voy a decir, qué mensaje voy a construir para venderme con ellos, qué líneas van a tener mis colaboradores internos para que sigan esta misma línea, este mismo relato. Entonces, es como un pulpo, como Sí. por decirlo de manera más gráfica. Es como un pulpo con hartas patitas que tienen que moverse de manera sincrónica. Perfecto. Enganchar con los públicos correctos. Anoté acá. Lo cual está súper bien. ¿Alguna otra idea? Sí, yo, bueno, más o menos en relación muy ligado con lo que dijo María José que habló antes. Claro, o sea, más que convivir, tienen que ser parte de la comunicación estratégica todas estas áreas. O sea, tenemos objetivos comunes y tenemos que desarrollarlo en función de estos objetivos, porque tenemos que tener cierta idea fuerza. Todo tiene que ir en relación o en fin de un mismo objetivo. O sea, por eso existe el tema de la comunicación interna tan fuerte en las organizaciones. Pues tenemos que desarrollar a partir de ahí un trabajo que se pueda ver afuera, pues, a los públicos externos como tal. Así que es eso, pues, un poco en relación con eso. O sea, necesitamos que todo conviva, pero que también se desarrolle como una pura máquina que logre objetivos más grandes. De lo interno a lo externo, que todo conviva. Eso anoté. Buenísimo. ¿Alguna otra Yo quería idea? sí, yo Sí. quería sumar algo, que en el fondo también un desarrollo, una estrategia o sea, de comunicación, comunicación estratégica, va a permitir también ir midiendo el cumplimiento de objetivos o no respecto al mismo proceso. Por eso los KPI que se vayan a definir, o sea, sirve para todo eso: marketing, recursos humanos, comunicación interna, externa y vaya el gobierno. Perfecto. Buenísimo.
Yo pienso que la comunicación estratégica es una disciplina que funciona como las otras disciplinas respondiendo a una estrategia global. O sea, la comunicación estratégica no es más ni menos, sino que es una disciplina más que responde a una estrategia global de cualquier tipo de organización, solo que tiene la característica de, tal vez más táctica, de también en sí misma organizar las otras áreas, en términos comunicacionales. Entonces, esa es la particularidad, pero visto de forma sintética es una disciplina más, que finalmente ordena la organización en función de la estrategia. Perfecto. Es una disciplina, muy bien. Quedémonos con eso entonces por mientras. Y efectivamente, o sea, es una disciplina que si bien por lo menos en Chile lo que yo he observado, por ejemplo, desde que salí de la universidad y trabajé incluso un poco primero en medios y después en comunicación estratégica, era un poco la idea de que los comunicadores estratégicos o esta idea de esta carrera en comunicación estratégica naturalmente se daba con periodistas que tenían mucha experiencia en medios, que establecían relaciones con medios, y en el fondo así como que fue creciendo un poco este pulpo, volviendo a las palabras de María José, de lo que es la organización, que es mucho más que relaciones con medios y que es mucho más que relaciones solamente con periodistas, sino que con distintos grupos de interés. Y justamente ese es el estudio de las relaciones públicas y de la comunicación estratégica. Es el estudio de las relaciones. Y por eso yo acá ocupo esta definición que viene de la Public Relations Society of America, que dice que las relaciones públicas son una forma de comunicación estratégica, efectivamente, enfocada en generar y mantener relaciones de beneficio mutuo entre una organización y sus públicos de interés. Y justamente esas relaciones de beneficio mutuo pueden ser entre una organización y periodistas, los medios de comunicación, como un grupo de stakeholders importante para distintas organizaciones, ya sean públicas, privadas, sin fines de lucro, etcétera, pero también con otros tipos de públicos. Y por eso estudiamos a la organización de forma holística y pensando no solamente en estas relaciones específicas con este grupo de interés, sino que con los públicos internos, con de repente agentes de gobierno, con el consumidor final, incluso también cuando comunicamos con la gente que dirige la información, ¿cómo se llama? La coalición dominante de una organización, que sería los ejecutivos al más alto nivel, digamos. Y por eso yo acá, este es una imagen que viene de otro libro, pero yo creo que habla muy bien de esta idea de los distintos grupos de interés. Entonces, por un lado tenemos a las partes internas, que podrían ser empleados, gerentes o representantes de una empresa o de una organización, los dueños, los propietarios de una empresa, que serían de nuevo las partes interesadas internas, y así también las externas, que aquí en la imagen ustedes pueden ver gobierno, acreedores, clientes o usuarios, la sociedad, proveedores, que si bien nuevamente es una imagen, pero hay otras partes que no están mencionadas en esta imagen, que son, por ejemplo, los medios de comunicación, los sindicatos, cómo se asocian los sindicatos y también son un público importante para cualquier organización, miembros de comunidades afectadas por la organización, que si bien acá en la imagen dice sociedad, pero si vamos un poquito más en detalle, podemos pensar que todas las organizaciones tienen un efecto en el lugar donde estén. Entonces, de ahí surge esta idea de las relaciones entre una organización y sus públicos de interés. Y justamente ese es el estudio de las relaciones públicas como disciplina académica, es el estudio de las relaciones entre una organización y, nuevamente, públicos de interés, públicos objetivos, etc. Y por eso ustedes muy bien decían que la idea es administrar mensajes en función de un objetivo, gestionar la comunicación, eh, pensar cuáles son los mensajes con distintos grupos de interés clave, comunicar una marca, un producto, una institución con resultados en mente. Justamente es pensando en eso, pensando en la organización y cómo la organización se puede beneficiar de estos distintos tipos de relaciones. Así que súper bien en la idea de lo que es la comunicación estratégica. Y desde el campo académico hay distintas miradas sobre este tema, y nuevamente yo cuando comencé a estudiar este tema el año 2015, no, en Chile por lo menos no había
mucho desarrollo de lo que era la comunicación estratégica como una disciplina académica. Sí hay efectivamente estudios en otros países, no en Chile, e incluso no necesariamente en América Latina, que hablen tanto de lo que es las relaciones públicas. Hoy en día sí existe muchos más investigadores hablando de este tema y estudiándolo desde una perspectiva empírica, pero cuando yo empecé a estudiar este tema, la verdad es que no había mucho. Y efectivamente las relaciones públicas se estudian desde diversas perspectivas que vienen del campo de la comunicación. Yo creo que eso es algo que toda la gente que se acerca al tema de la comunicación estratégica tiene en común, ya sea desde la publicidad, desde el marketing, incluso quizás desde disciplinas aledañas como el derecho, por ejemplo, que también tiene que ver con comunicar en favor de una empresa. Son toda la gente que se acerca a esto tienen en común que vienen del campo de la comunicación. Y otras subdisciplinas que también forman parte del campo de la comunicación son el periodismo, la publicidad, gente que hace temas de comunicación de salud, comunicación política, todas estas subdisciplinas, y así también las relaciones públicas y la comunicación estratégica, forman parte de un campo grande que es la comunicación. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven, a nivel internacional existe la International Communication Association, que es la Asociación Internacional de Comunicación, en la cual se reúnen investigadores de todo el mundo que estudian distintos temas, entre esos las relaciones públicas. Y así también en Chile existe el INCOM, que es la Asociación de Investigadores en Comunicación de Chile, y que también reúne a distintos investigadores en distintos temas que tratan del campo de la comunicación. Entonces, efectivamente, esto es, a pesar de que el origen es bien práctico, digamos, tiene un origen académico también. Y eso era una idea que yo quería partir reforzando. Porque después, si es que seguimos explorando este tema desde ya la perspectiva más académica, es importante pensar en la idea de qué es una teoría y para qué sirven las teorías, porque efectivamente eso es lo que yo les quiero contar un poquito hoy día. ¿Cuáles son las teorías de las relaciones públicas o de la comunicación estratégica? Pero para hacer eso necesito, quizás a alguien se le ocurre qué es una teoría o cuál es el valor incluso de las teorías en general, no necesariamente en comunicación estratégica, pero de lo que ustedes conozcan o puedan entender. ¿Cuál es el valor o qué es una teoría? De acuerdo a lo que ustedes podrían explicar. Por acá, Pablo, podría decirte yo que una teoría es un cuerpo de conocimiento que te permite, de cierta manera, aproximarte a un fenómeno, en este caso de las comunicaciones, desde una perspectiva particular. Perfecto. Es con un poco de manual esa definición en verdad, pero Está buenísimo. ya, pero nada, eso es lo Buenísimo. que entiendo yo por una teoría. Es como el cuerpo de conocimiento nos permite acercarnos a un campo de estudio. Perfecto. Claro. Sí. A un objeto, a un fenómeno. Perfecto. ¿Alguna otra idea de lo que puede ser una teoría? ¿O el valor incluso de una teoría? Yo creo que es importante hablar de ideas, ¿ah? Las teorías son ideas. Y claro, es súper de libro lo que dice el Pablo, yo estoy súper de acuerdo, como aproximarse al fenómeno, ¿no es cierto? Pero a través de ideas. No sé si me equivoco, pero una teoría no es algo que está probado, digamos, sino que la teoría es para aplicarse o para probarse, ¿no? Perfecto. Las teorías en el fondo son marcos, son herramientas que nos permiten acercarnos a un tema en específico y en el fondo, nuevamente, dan ese marco, pero en el fondo todas las teorías pueden ser mejoradas, todas las teorías incluso pueden ser refutadas, pero en el fondo, claro, ese es el valor de una teoría, es darnos un marco con el cual comenzar para poder estudiar un tema en específico. Una teoría lo que hace es que describe, explica o predice prácticas y o realidades. En el fondo, si nosotros queremos conocer más de cómo va a funcionar una idea que nosotros podamos tener, no sé, cómo podría funcionar esta campaña de comunicación de salud que quiero hacer con estos públicos en mente. Uno puede ocupar teorías para guiar
el desarrollo de esa campaña y después la ejecución de esa campaña, pensando qué es lo que ha funcionado antes. Lo que las teorías hacen es que encapsulan todo este campo de conocimiento sobre un tema. Y ese ejercicio de poner todo lo que ha funcionado antes en esta teoría es lo que nos permite tener este marco, que nos va a permitir de repente ejecutar algo bien y en el fondo hacerlo pensando esto ya ha funcionado antes en otros contextos, así que lo más probable es que también funcione en este contexto, o también quizás de repente no. O sea, efectivamente las teorías de repente funcionan o de repente no funcionan, pero en el fondo describen, explican o predicen prácticas o realidades. Y en el campo de las relaciones públicas, estas son las teorías y conceptos de los cuales yo les quiero hablar hoy día, porque la verdad es que hay varias, y todas son bien entretenidas a mi parecer, también se pueden aplicar a distintos casos, y eso es lo que vamos a hacer hoy día en conjunto. Les voy a contar sobre la teoría de modelos en el ejercicio de las relaciones públicas, que es una de las teorías más fundamentales o quizás de los orígenes de este estudio, de este campo, que data de los años 80. La teoría de agenda setting, que viene de los estudios del periodismo, pero que también confluye con la teoría agenda building, que viene de la comunicación política y también se aplica al estudio de la comunicación estratégica. La teoría situacional de la comunicación de crisis, que efectivamente se ocupa en contextos de crisis, en contextos que no siempre como comunicadores estratégicos podemos manejar, y en el fondo también hay una teoría que nos ayuda ahí a darnos un poco una receta de qué es lo que podemos hacer en ciertos casos de crisis. Y finalmente una teoría que viene de los estudios críticos y culturales, que es el modelo económico y cultural de las relaciones públicas. Entonces, bajo estas 4 distintas teorías o modelos teóricos, voy a en el fondo yo hilar esta clase ahora. Entonces partimos por la teoría de modelos. La teoría de modelos, en el fondo lo que propone es que existen 4 formas de hacer relaciones públicas. Efectivamente, en los 80 no se hablaba de comunicación estratégica, de strategic communication. No existía ese término. No se hablaba de esa forma, sino que se hablaba de public relations, relaciones públicas. Y en el fondo ese es el origen de esta disciplina de la comunicación estratégica. Viene de las relaciones públicas como campo de estudio, que si bien hoy en día puede parecer un poquitito anticuado hablar de relaciones públicas, ese es el origen y esa es la historia de este campo. Y lo que se hablaba en ese entonces es que habían 4 modelos sobre cómo ejercer las relaciones públicas. Uno era la idea del agente de prensa o el publicist, así se le decía en inglés, que en el fondo la traducción al español no sería publicista, sino que sería como alguien que hace propaganda en favor de una organización. Después el modelo de información pública, que ahí, bueno, les voy a contar un poquitito más después cuando lleguemos a esa parte de la presentación. Después la comunicación asimétrica de doble vía y después la comunicación simétrica de doble vía, lo cual puede parecer un poco como quizás confuso, pero no se preocupen porque yo les voy a explicar bien en detalle qué significa esto de asimétrico, de doble vía, etcétera. Lo que estos modelos también representan es un poco la evolución histórica de la práctica y la teoría de las relaciones públicas, porque, por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, es que en el fondo es de donde origina esta idea del publicist o del agente de prensa, press agent, como se le decía en los libros, es que existe esta persona que puede ser de nuevo, un publicista, una persona que hace propaganda en pro de una idea, de una organización, incluso de una persona, y que en el fondo lo que hacía era entregar la información a públicos de interés y ahí quedaba la comunicación. La comunicación era unidireccional, en el sentido de que era la marca o el producto o la organización o incluso la persona entregando información sobre ellos o ellas a sus públicos. Punto. Ahí eso era toda la comunicación. La comunicación era de punto A al punto B, pero no había retorno. Históricamente, los agentes de prensa eran abogados, académicos, literatos incluso, o eran personas con mucho poder y mucho conocimiento especializado en industrias específicas.
Entonces, en el fondo, lo que ellos hacían era que representaban a organizaciones y que tenían, obviamente, mucha confianza con la gente que manejaba estas organizaciones o incluso con la gente que representaban, y hacían simplemente eso, representaban y enviaban los mensajes, y en el fondo ahí quedaba la comunicación. Si bien este es un modelo que se dice que es como anticuado y que en realidad hoy en día no se debiese practicar mucho, la verdad es que existe todavía. Existe todavía la idea del agente de prensa, y por ejemplo los actores de Hollywood son un tremendo ejemplo de esto, cuando tienen publicistas que en el fondo quieren informar sobre acontecimientos de estos actores, actrices, y tiran la información a los medios, a sus públicos de interés, y en el fondo este es el comunicado de prensa, esta es nuestra declaración y no nos vamos a referir más al tema. Ese es un súper buen ejemplo de este modelo, del modelo del agente de prensa o propaganda. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O podemos seguir? También esta persona que está acá, este señor como que se ve como del siglo XIX, que efectivamente era del siglo XIX, era P.T. Barnum, que quizás algunos de ustedes lo conocen, se hizo incluso una película de él. Él era dueño de un circo y ocupaba en el fondo estrategias de propaganda para promocionar su circo. También algo que es bien importante decir es que la comunicación se usaba y la propaganda se usaba, no necesariamente era siempre verdad. También se propagaban mentiras, en el fondo, con el fin de atraer el interés de la gente. Entonces, por eso también tiene como un origen, por decirlo de alguna forma, poco ético, porque no siempre era la verdad la que se transmitía, sino que también podía ser mentiras con el fin de salvar la reputación de la persona o la marca, etc. Entonces, por eso él da esta frase de no existe tal cosa como la idea de la mala propaganda, en el fondo, como que toda la prensa es buena prensa. A pesar de que sea mala, estoy poniendo mi nombre afuera y quizás me conocen como mentiroso, pero la gente me conoce por lo menos. Felipe. Sí, Pablo, gracias. ¿Esto es equivalente al publicity, a la gestión de prensa? Perfecto, gracias. Sí, al publicity. Y no sé si quizás la gestión de prensa no necesariamente está asociada a esto, pero en el fondo este es como los orígenes del estudio de las relaciones públicas. Después el segundo modelo es el modelo de información pública, que es un modelo que yo creo que todos ustedes van a entender súper bien, que también es comunicación unidireccional de una organización con sus públicos, pero en el fondo hay un motivo importante de fondo, que son las campañas, por ejemplo, de comunicación pública, de vacunarse contra la influenza o contra COVID-19. Son campañas de comunicación, efectivamente, que reconocen cuáles son sus públicos estratégicos y lanzan el mensaje, y no necesariamente esperando que el público les responda con el feedback, en el fondo, un poco de qué piensan de este mensaje. La comunicación sigue siendo unidireccional, pero tiene un sentido. Tiene un sentido, y ese sentido es que queremos comunicar algo que es importante para la sociedad que se sepa. Se ocupa en contextos de emergencias públicas, nuevamente como la crisis sanitaria, por ejemplo, o comunicación de riesgo. Entonces, por ejemplo, si es que hay un sismo, si es que hay algún incendio en algún lugar, lo importante en ese minuto no es necesariamente generar comunicación entre la organización y sus públicos y que hablen entre el uno y el otro, sino que la organización lance el mensaje lo antes posible, porque en el fondo es un contexto de riesgo. Entonces se entiende súper bien este modelo porque, a pesar de que sea comunicación unidireccional, tiene un sentido importante. Después nos metemos un poquitito de lleno en esta idea de la comunicación asimétrica de doble vía. Y por asimétrico, en el fondo a lo que nos referimos es que es comunicación persuasiva que solo beneficia a las organizaciones. En el fondo, se usan elementos de la psicología para promover ante las masas diferentes ideas y productos. Algo que se ocupa y que podría ser un ejemplo súper contemporáneo sobre esto es ¿Le doy los 40? Vamos uno.
es cuando, por ejemplo, las marcas quieren comunicar sobre la venta de un producto. Entonces ellos ocupan información que han recabado, datos, en el fondo que tienen de los usuarios, de los consumidores, por ejemplo, a través de cookies en el computador o a través de redes sociales. Toda esa información la ocupan, pero en el fondo la ocupan no para generar una comunicación entre la organización y sus públicos para beneficiar a los públicos, sino que solamente para beneficiar a la organización. Es cuando se ocupan los datos de forma, podemos decir ética, poco ética, y de hecho eso es una discusión que quiero presentar al final de estos 4 modelos, pero es cuando las organizaciones ocupan los datos de la gente sin decirles o solamente para poder beneficiar a la organización. Este modelo, comunicación asimétrica de doble vía, tiene una fuerte, en el fondo, cuna en la psicología específicamente, y ahora vamos a ver este video de Edward Bernays, que no sé si alguien acá lo conoce o ha escuchado su nombre, pero en el fondo él era sobrino de Sigmund Freud y ocupaba justamente los principios de la psicología para manipular a las masas. Esa era la idea. Entonces, Felipe, creo que tenías una pregunta o fue un error. Sí, quería preguntar, por ejemplo, si esto es directamente propaganda política, por ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Y que en el fondo la comunicación asimétrica de doble vía la entiendo como una campaña política que de alguna forma obtiene datos de la electorado, ¿no es cierto?, para poder, por ejemplo, capitalizar votos. Sí, eso, sí, de la forma que lo explicas, podría aplicarse. De esa forma, la Perfecto. comunicación asimétrica de doble vía se podría aplicar a la comunicación política. De la misma forma que se podría aplicar a la comunicación de una empresa que quiere ocupar los datos de sus usuarios, de sus consumidores, para mejorar sus productos, para poder venderles mejor, para poder Claro, marketing, por guiarlos ejemplo. con distintas publicidades, etc. Gracias. Entonces veamos ahora un poco de la historia de Edward Bernays, porque ahí yo creo que quizás les puede quedar un poco más claro este modelo. ¿Se escucha? Un 22 de noviembre de 1891 nació en Viena, Austria, Edward Bernier, un desconocido para la gran mayoría, pero de una influencia en el mundo de hoy casi tan importante como la de su tío, Sigmund Freud. Bernier utilizó las ideas de Freud sobre la mente humana para desarrollar técnicas de manipulación altamente exitosas, convirtiendo el análisis de nuestro subconsciente en una enorme industria. Y lo hizo como asesor personal en materia de relaciones públicas de varios presidentes de Estados Unidos, de la Casa Blanca y de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. That people will believe me more if you call me doctor. Participó en la comisión Krill, que estaba detrás del famoso póster del tío Sam y su te quiero para el ejército de Estados Unidos. El éxito de la comisión permitió a Bernier entender completamente que una nueva industria, esencial y necesaria según él, debería ver el día: la industria de las relaciones públicas. Bernier aplicó el psicoanálisis a la publicidad tras leer las conferencias introductorias generales de Freud y se sintió fascinado por la idea de que fuerzas irracionales impulsan nuestro comportamiento y se preguntó si podría utilizar esas fuerzas para vender productos para sus clientes. I heard about psychology as being an important force in evaluating human behavior. Entendía que el hombre estaba controlado por sus deseos irracionales y que estos deseos podían controlarse y manipularse a gran escala para obtener poder y beneficio. En 1928, Bernier publicó una de sus obras más famosas, Propaganda. Escribió: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país.
Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Al acabar la Primera Guerra Mundial, había enormes excedentes de producción. Solo había que convencer a la gente para que los comprase. Hizo ganar millones a las grandes corporaciones, vendiendo cosas que la gente no necesitaba. Había llegado el consumismo. Ideó campañas para la industria porcina, cambiando la percepción de algunos artículos médicos, exponiendo los beneficios de un buen desayuno, y así convirtió los huevos con bacon en tradición. Did a research and found out that the American public ate very light breakfast of coffee, maybe a roll and orange juice. Por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras, y así el accesorio se volvió masculino y se asoció a la hombría y al coraje. Ahora todos lo llevamos. Uno de los mayores logros de Bernier fue convencer a las mujeres de que fumasen. Persuadió a un grupo de mujeres de alta sociedad en un acto público a llevar escondidos unos cigarrillos y encenderlos como acto de protesta en favor de sus libertades. La venta de cigarrillos entre las mujeres se disparó. Concluyó a partir del psicoanálisis que los cigarrillos simbolizaban el poder masculino y que este acto desafiaba su poder, y las hizo sentir libres y poderosas. Entendió que cualquier objeto puede transformarse en símbolo, que un cigarro es mucho más que un cigarro. También creó la expresión República Bananera. La United Fruit Company ponía y quitaba gobernantes en las repúblicas centroamericanas según conveniencia a sus intereses. Cuando el gobierno de Guatemala, que era reformista, trató de frenar el poder de la compañía, Bernier ideó una campaña y los convirtió en comunistas. Es lo que llamaba el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Bernier estaba convencido de que vincular los productos a las emociones podía hacer que las personas se comportaran de manera irracional, que se podía recurrir al subconsciente para vender productos e ideas. En realidad, por supuesto, las mujeres no eran más libres por haber comenzado a fumar. Como la palabra propaganda llegó a estar mal vista por su uso en Alemania, inventó el término relaciones públicas. They got to be a bad word because of the German Union. So what I did was to try and find some other word. So we found the word council on public relations. Cuando Goebbels se convirtió en el ministro de propaganda para el Tercer Reich, trató de explotar las ideas de Bernier en la mayor medida posible. Acuñó el concepto de la ingeniería del consentimiento, que según él mismo era la manera de controlar la mente de la gente sin que ésta lo note. Él entendía que un hombre que compra un automóvil puede pensar que lo quiere para desplazarse. We have become the nation on wheels. Pero realmente puede quererlo porque es un símbolo de posición social, una prueba de su éxito en los negocios. Hizo ganar millones a la industria automovilística y petroleras. No compras algo por su valor, sino por lo que éste puede decir de ti. Te conectas emocionalmente a él y el deseo se convirtió en necesidad. Ese fue su gran logro. Escribió: en casi cada acto de nuestras vidas diarias, sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o pensamiento ético, somos dominados por un grupo relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan la mente del público. Y desde luego que los movió. Perfecto. Y ahora finalmente contarles un poco de la comunicación simétrica de doble vía, que en el fondo
acá la comunicación es simétrica. Está la organización y están los públicos de interés, y una organización puede enviar mensajes a esos públicos, pero lo que hay que hacer, digamos, y lo ético es recibir el feedback de la gente y que la organización implemente esos mensajes. Los comunicadores acá sirven como un puente entre una organización y sus públicos de interés atendiendo a sus necesidades. Y las relaciones son de beneficio mutuo. Aquí la persona que sale en la foto es un profesor de la Universidad de Maryland y que es uno de los autores de esta teoría de modelos, y dice que esta forma de hacer relaciones públicas, la comunicación simétrica de doble vía, es la forma excelente de practicar la profesión, justamente porque no es solamente una organización atendiendo sus propios intereses, sino que también atendiendo los intereses del resto. Entonces, con esa explicación, ahora yo quiero escucharlos a ustedes y quería, buenísimo Natalia, que ahí hay una pregunta ya. Quería un poco comparar los cuatro modelos: el agente de prensa, información pública, comunicación asimétrica de doble vía y comunicación simétrica de doble vía. Pero Natalia, escuchemos. Sí, mi pregunta es si la última, la comunicación simétrica de doble vía, es realizable en comunicación interna. ¿O estamos siempre hablando un otro? Porque siempre hay una simetría de poder en la organización. Entonces, Es cierto, y qué buena observación, porque efectivamente sí, hay una relación ahí de poder en la comunicación interna, pero lo que esta teoría propondría ante esa pregunta es que sí, que efectivamente hay que tratar de que sea simétrico si es que son empleados con la organización, como digamos con los jefes. La comunicación tiene que usarse para que el uno se nutran el uno del otro. Ese es el ideal. Y por eso es una teoría también, porque las teorías obviamente sirven como marcos, pero son perfectibles, justamente. O pueden ser también desafiadas. Yo Aquí, tengo una duda. sí, dale, Pablo. Bueno, respecto a los dos tipos de comunicación, veo que a lo mejor hay empresas, organizaciones que hacen pasar una comunicación bien asimétrica como que fuera una comunicación bien simétrica. Me refiero, por ejemplo, a las empresas que hoy día son más exitosas como Google, por ejemplo, que nos hace ver que nosotros tenemos una ganancia tal cual la tienen ellos, pero no es así, porque ellos tienen una información que incluso nosotros no manejamos que ellos tienen. O sea, igual hay una cuestión ética bien potente que se está quebrantando al hacer parecer un tipo de comunicación como otra. 100%. Y por eso las organizaciones en el fondo trabajan harto en este tema de la confianza, pero por eso también es importante que la comunicación estratégica tenga un rol ahí, porque justamente hay veces en las que las organizaciones no van a ser súper éticas o van a tratar de hacer pasar un tema por otro, que es como por ejemplo hoy en día se vive mucho con el lavado verde de imagen de las organizaciones, que es cuando en el fondo mandan mensajes y en el fondo son poco sinceros, porque no es en realidad eso lo que quieren decir o sus intereses de verdad. Y es un tema súper interesante que de hecho al final de la presentación tengo un poquito más de eso. Yo les quería preguntar si ustedes ven, en realidad, bueno, acá hay dos preguntas que dice beneficios y desventajas de cada modelo y en qué situaciones aplicarías cada uno. En realidad, después de ver estos cuatro modelos, yo les quería hacer otra pregunta, que es, ¿ustedes creen que hay que en el fondo como casarse con un modelo y tratar de seguir siempre el modelo? ¿O hay en el fondo un poco más de fluidez en el que, de acuerdo a la situación, uno tenga que usar uno o el otro? Felipe. Sí, yo estaba pensando en lo mismo y creo que en el fondo es que existe un plano ético que permita en el fondo guiar todas las acciones. Pienso que son tremendamente alternables uno con otro, dependiendo la naturaleza de la organización, dependiendo la estrategia de la organización, dependiendo también incluso el momento y digamos el entorno, ¿no es cierto? Entonces creo que en el fondo son miradas que son sumamente complementarias. De todas maneras. Y volviendo a esta idea un poco de que la comunicación simétrica de doble vía es la forma más excelente de realizar relaciones públicas. Efectivamente, bueno, y de hecho esto es una teoría, justamente.
Y uno puede, las teorías por lo general tienden a ser idealistas, tienden a proponer escenarios, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, esta es la conclusión y esto es lo que nosotros proponemos como la forma más ética o más excelente de hacer relaciones públicas. Pero efectivamente quizá la realidad es mucho más complicada que eso, la realidad es mucho más complicada que el idealismo y efectivamente hay veces que a tu organización le va a tocar hacer información pública porque necesitan hacerlo, digamos, o muchas organizaciones hoy en día ocupan datos de la gente. Y quizás eso, como quizás volviendo al caso de Google, eh, en el fondo ahí se están extrayendo datos de la gente y en el fondo se están usando para beneficiar a la organización. Entonces también, a pesar de que hay un modelo ideal y hay una forma ideal de hacer las cosas, la realidad es mucho más complicada y todas estas cosas, yo creo que todas las organizaciones pasan por distintos modelos de esto. En el fondo es bueno saberlo, es bueno saber que existen, es bueno saber que tienen beneficios y desventajas, pero al mismo tiempo es bueno, y yo creo que aquí viene un poco la pregunta de la ética, porque si bien nuevamente el uso de datos de las personas y de esta idea de que las marcas o los productos quieren jugar con las emociones de la gente para en el fondo vender un mensaje o una idea, un producto. La verdad es que todas las organizaciones y la comunicación estratégica también hace eso. En el fondo nosotros estamos persuadiendo a nuestros grupos de interés para que se alineen con los intereses de la organización. Entonces, en el fondo, no hay que como tapar un poco el sol con el dedo y decir, no vamos a hacer eso y si bien y decir como, o decir no lo hacemos. Es mejor decir lo estamos haciendo, pero en el fondo ser más transparente a la hora de hacer eso y en el fondo también aplicar comunicación simétrica de doble vía y decir lo estamos haciendo, pero tiene un motivo, es porque queremos comunicarnos mejor con nuestros públicos de interés o es porque de esta forma vamos a poder ser más efectivos. En el fondo hay motivos y hay razones de hacer las cosas, creo yo, no sé a menos que ustedes tengan otra perspectiva o otra experiencia incluso. Pero, perdón que me tome la palabra, pero, por ejemplo, cuando uno piensa en la publicidad, fíjate que en la publicidad, cuando uno toma su teléfono, ¿no es cierto? Y a mí me llega publicidad que está segmentada, que está hecha para mí, que me permite en el fondo tomar decisiones, que en algunos casos es cierto que es impulsiva, pero en algunos otros casos resulta que son decisiones mucho más efectivas, eficientes, etcétera. Y eso en realidad es porque las organizaciones tienen datos míos. Claro. Tal vez acá estoy extremando el ejemplo, pero cuando uno también piensa en la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia, los distintos gobiernos, teniendo datos de las personas, también pudieron discriminar respecto a la ayuda que necesitaban las personas. Entonces, yo insisto, creo que depende de la organización, depende del entorno. Una de las gracias, creo yo, o de las grandes alcances que tiene nuestra disciplina, yo creo que es eso, ¿no es cierto? De alguna forma también el entorno incide mucho, ¿no es cierto?, en la estrategia que uno puede generar, digamos. De todas maneras, y yo creo que también es bien importante decir que la comunicación asimétrica de doble vía efectivamente ha inspirado a lo que es la publicidad hoy en día. Y alguien ahí en el chat puso, esto es como el caso de Cambridge Analytica, es exactamente eso. Y ahí yo creo que lo que pasó fue, bueno, obviamente pasaron muchas cosas, pero quizás el quiebre más grande fue el quiebre de la confianza entre las organizaciones y lo que pasó en el fondo cuando se actuó en secretismo. Y también pensando en el origen de la comunicación asimétrica de doble vía y el rol que tuvo Edward Bernays en impulsar ese modelo. Es porque es persuasivo, pero también tiene como una agenda escondida. Y cuando a la gente le esconden cosas, obviamente van a generar problemas. Entonces, en el fondo, de nuevo, insisto, el uso de datos, la publicidad se ha hecho mucho más efectiva a través de eso. Pero las organizaciones no tienen que solamente contar con publicidad, sino que también tienen que pensar efectivamente de forma más holística. Y ahí yo creo que sí hay un debate ético importante que podemos considerar. No es que esté mal el trabajo de los publicistas, para nada. Sería desde nuestra perspectiva, quizás de la comunicación estratégica, las relaciones públicas, sería incluso un poco decir lo que ustedes están haciendo no está bien o es poco ético, etcétera. No es el hecho, sino que es cómo lo dices, cómo lo comunicas y de qué forma lo justificas un poco, creo yo.
Sí, respecto a eso último que dices, creo que claro, si uno lo amarra justamente con un plan de comunicaciones, tiene otro propósito, pienso yo, que si fuese alguna, no sé, voy a ridiculizar un poco, voy a venderte tornillos nomás y no me importa nada, pero si hay algún propósito detrás de eso, que creo un poco es lo que a nosotros aspiramos estudiando comunicación estratégica, creo que tiene un poco más de sentido, porque yo creo que a la gente le enfada un poco cuando te atacan con información que realmente no quieres o no necesitas, pero si hay un poco de mirada detrás, tal vez eso no es Claro. tan al lote. No sé si estoy en lo Sí, correcto. no, yo creo que súper bien, porque efectivamente si uno ya se pone como el sombrero del consumidor, uno no quiere que las organizaciones solamente le vendan algo, sino que también le aporten con algo, que no sea solamente una transacción. Yo creo que ahí en el modelo 3 de la comunicación asimétrica de doble vía se siente muy transaccional y que efectivamente la comunicación simétrica de doble vía lo que trata de proponer es que no tiene que ser solamente transaccional, sino que también se tiene que tratar de una relación. Y las relaciones y las organizaciones que logran generar esa relación de confianza, que es un tremendo tema, eh, van a ser mucho más efectivas y van a ser mucho más estratégicas al fin del día, volviendo a lo que es nuestra disciplina. Pablo, igual estaba pensando siento que, por ejemplo, para gestión de gobierno, para poner un ejemplo en concreto, ¿Sí? como que los modelos son etapas de un proceso. Vuelvo al tema del proceso, porque el tema de la información pública lo que permite es que, claro, uno entrega y no abre flanco, en el fondo, no, porque ¿qué más stakeholders lo atacan que sea el gobierno? El agente de prensa te puede permitir cómo profundizar en lo que entregaste en una primera etapa, y ahí yo vería la comunicación asimétrica, a diferencia de la publicidad, como algo que se puede dar una vuelta terca positiva. En el fondo es un periodo de escucha que quizás no se da en otras áreas. Yo creo que, no sé si es así, que quizás para temas más gubernamentales se puede incluso ver de manera positiva que exista algo no se existe tradicionalmente, que suele ser una imposición. Eso. Sí, sí, yo también súper de acuerdo con eso y efectivamente estos modelos todos apuntan a, en el fondo, querer escuchar lo que dice la gente. O sea, bueno, quizás el agente de prensa y la información pública no buscan escuchar, pero si pensamos en la comunicación asimétrica de doble vía, sí queremos escuchar y en el fondo quizás estamos implementando ese modelo, pero ojalá que la gente no sienta que solamente lo están como tratando de vender nuevamente, que el gobierno no te va a vender algo, pero sí quizás te puede vender una idea. Entonces, que no se sienta como algo impuesto. Yo creo que, y por eso el cuarto modelo es importante, porque se genera la comunicación entre la organización y los públicos, y en el fondo todas estas cosas, todos estos modelos se ocupan en distintas etapas, como decías tú, en distintos procesos. Así que, No le de falta todas ahí. maneras, se puede ver de esa forma. Claudia, disculpa. Sí, gracias. Sí, fíjate que los estaba escuchando con atención a todo y creo que no hay que olvidar que la publicidad es otro tema, ¿no? No tiene que ver con puede estar incluido dentro, ¿no? O el marketing, dentro de Claro. la comunicación estratégica, pero más me hace sentido, dependiendo, por supuesto, del objetivo de la organización, cuál es el modelo que ocupa, porque yo siento que todas las organizaciones ocupan todos los modelos. Sí. Natalia hablaba de lo gubernamental cuando hay información, comunicación de crisis, comunicación sanitaria, comunicación, no sé, vimos la pandemia, las nuevas normas, las nuevas leyes, el uso del cinturón de seguridad, etcétera, siempre va a ser unidireccional, ¿ya? Nunca Claro. va a ser bidireccional. Ahora, no hay creo que la comunicación estratégica va un poco más arriba del concepto este de que me quieren vender algo o me llega la publicidad por el mailing. Siento que es como las organizaciones bajan su propósito, su identidad, su misión, su visión, sus valores para generar el vínculo con este público objetivo, que puede ser el cliente, que puede ser incluso el trabajador, o sea, es el trabajador, ¿no? El colaborador, el trabajador o el funcionario.
Entonces, ¿cómo Claro. generamos este vínculo, esta relación fuerte para efectivamente construir o que en la opinión pública, en la sociedad, se genere una reputación respecto a esta organización? ¿Ya? Más allá de la venta del producto, de la venta del servicio, ¿no? Yo creo que en ese sentido un montón de marcas lo han hecho súper bien, porque hemos visto crisis comunicacionales y las personas finalmente han perdonado a la marca, Claro. ¿no? Y eso habla de que existe ok, ya se equivocaron, cometieron un error, no sé, le echa la culpa al gerente, pero la marca se salva, ¿no? El concepto mayor, ¿no? La misión, la visión, la identidad, y tú le crees porque efectivamente lo ves cuando vas al punto de venta, cuando vas a hacer un trámite o cuando conoces a alguien que trabaja en el lugar o incluso por los mismos productos que tú a lo mejor consumes. Entonces, creo que hay que mirarlo más desde un ámbito un poco más el bosque que el árbol, ¿no? Sí, Y en ese sentido, sí, los 4 modelos se siguen utilizando. Ahora, el hecho de que empresas malutilizan la información, como el caso de Cambridge Analytica, bueno, ya eso creo que escapa a la comunicación, ¿no? Sino tiene que ver con los comportamientos éticos de los ejecutivos o de los que estuvieran a cargo, ¿ya? claro. Pero siempre hay una delgada línea, ¿no? Siempre, y por eso se requiere tanto de comunicadores estratégicos hoy en día. Y yo creo que los 4 modelos Pero, efectivamente, perdón, Pablo, respecto a eso de la comunicación estratégica, yo siento que recién en Chile se están dando cuenta las organizaciones de lo necesaria que es la comunicación y de que todo comunica, o sea, cualquier punto de contacto entre la organización y un otro es comunicación. Entonces, qué bueno que hoy día las organizaciones se estén dando cuenta y que estén volviendo a tener departamentos de comunicación en sus mismas organizaciones y no externalizándolo, ¿no? Que hay una tendencia hoy día en las organizaciones y por eso la mayoría de los departamentos de comunicación se tienen que ir perfeccionando o incluso otras áreas, ¿no? Porque debería tener cada área un comunicador. claro. Yo creo que lo interesante de este modelo, y efectivamente qué bueno que las organizaciones hoy en día se estén dando cuenta del valor de la comunicación estratégica. Yo creo que todas las organizaciones, y bueno, nosotros que trabajamos en este tema, tenemos que tener súper en claro que existen estos modelos, que todos los modelos se pueden ocupar en distintas etapas o procesos de la organización que van a depender del contexto, etcétera, pero que de los 4 modelos, si lo vemos así como desde la perspectiva del público, el cuarto es el que realmente trata de entablar esa relación de confianza. Yo creo que, yo vuelvo, he mencionado varias veces la palabra confianza, porque yo creo que efectivamente la comunicación estratégica va mucho más allá de lo que puede ser un agente de prensa, que no, le da información a la prensa, o de la publicidad, que podría ser lo que conocemos como comunicación asimétrica de doble vía, o marketing, etcétera. Yo creo que la comunicación estratégica efectivamente va mucho más allá en el sentido de que la organización tiene que escuchar a sus públicos y en el fondo eso es lo que propone este cuarto modelo de la comunicación simétrica de doble vía, que así es como debiésemos hacer la comunicación de forma ideal, de forma excelente, etc. Y nuevamente, obviamente, sabiendo que esto es una teoría, que las teorías son idealistas y que obviamente todo va a depender del contexto. Pero esto en el fondo es una de las teorías fundacionales de las relaciones públicas y yo por eso se las quería presentar. Así que si estamos bien con eso, yo les quiero presentar ahora otras dos que también son, quizás aplican más al tema de relaciones con medios o gestión de prensa, etcétera. Pero una es la teoría de agenda setting, que para los que estudiamos periodismo quizás la escuchamos mucho, que habla de la idea de que los medios no te dicen qué pensar, pero te pueden sugerir sobre qué pensar. Y en el fondo por eso es súper importante el tema de, nuevamente, relaciones con medios y quizás porque muchos periodistas terminamos trabajando en comunicación estratégica en un primer comienzo, porque sabemos cómo es la pauta noticiosa, qué es noticia, qué no, etcétera. Y en el fondo así poner a las organizaciones en la opinión pública a través de los medios. Y por otro lado tenemos la agenda building, que así se llama, que es el proceso con el cual diversos grupos de interés tratan de construir esa agenda mediática. Entonces, en el fondo, por un lado, tenemos a la agenda, nuevamente, agenda setting, desde la perspectiva de los medios de comunicación y cómo los medios generan esta pauta y
influyen en lo que se conversa en la opinión pública. Y por otro lado tenemos el agenda building, que es como la construcción de esa agenda noticiosa desde la perspectiva de las organizaciones. Entonces hay diversas formas sobre las cuales se pueden hacer estas relaciones con medios, obviamente con gestión de prensa, conversando con los periodistas, tratando de tener el pulso de lo que está pasando hoy en día. Pero también existe este modelo, este concepto de subsidios de información, que viene de la teoría de la agenda building, y yo se los quería presentar, que son, por ejemplo, los comunicados de prensa, que es el ejemplo más clásico de lo que se conoce como subsidios de información, y que efectivamente eso es lo que nosotros hacemos en comunicación estratégica cuando pensamos en nuestras relaciones con los medios. Eso es importante sí decirlo, que nosotros somos profesionales que debiésemos ser capaces de sintetizar información, bajar la información, como se había dicho anteriormente, creo que Claudia, y sintetizar toda esa información a través de distintos subsidios de información, como lo puede ser un comunicado de prensa, como lo puede ser incluso un documento con ideas fuerza que uno le puede entregar a los medios, incluso a través de la página web, distintos formatos que nosotros podemos ocupar para poder, ojalá, influir en la agenda pública. Así que yo creo que esto es como una teoría bien fácil de entender, pero aún así quería preguntar si es que habían algunas preguntas o quizá comentarios. Parece que no. Bueno, quizá este tema puede ser un poquitito más interesante, ya que estábamos hablando de crisis antes, pero también hay teorías que hablan de qué hacer en casos de crisis, que parece que estos días hay muchas. Pero bueno, pueden haber distintos tipos de crisis. Partamos de esa idea. Pueden haber organizaciones en las que son víctimas de una crisis. Pueden ser organizaciones que se ven envueltas en un accidente que genera una crisis, o las organizaciones pueden verse envueltas en una crisis que podría haber sido evitada. Entonces, en el fondo, como que hay distintos escenarios. Yo ocupo este ejemplo siempre, que es el ejemplo de las aerolíneas, en el que, por ejemplo, una aerolínea puede recibir una parte dañada de un proveedor externo y por ende se ven envueltos en una crisis de la cual son víctimas. También puede pasar que un avión sufre un accidente porque hay una tormenta tropical, etc. Y eso ahí la organización se ve envuelta en una crisis que es un accidente. Y finalmente, la aerolínea sabe de un problema con sus aviones y no hace nada al respecto para evitar el accidente. Y aquí las organizaciones son parte de una crisis que podría haber sido prevenida, que son crisis prevenibles. Entonces yo creo que ustedes se pueden imaginar que la gente juzga a las organizaciones de forma distinta de si son víctimas, de si son parte de un accidente o si son crisis que podrían haber sido evitadas. ¿Qué se imaginan ustedes cómo la gente puede juzgar a una organización de acuerdo a estos tres escenarios? ¿Qué creen ustedes? No, que evidentemente la severidad con la que el público eh, juzgue a la aerolínea en este caso va a variar según sea el punto 1, 2 o 3. Pues, obviamente en el punto 3, que es la crisis podría haber sido evitada, la dureza de la opinión del público va a ser muchísimo más grande porque se va a ver que la aerolínea pudo haber hecho algo y no lo hizo. Entonces ahí el manejo de crisis tiene que ser más efectivo, si se quiere usar esa palabra, dado que tenemos que proteger más a la marca, Claro, a la exactamente. institución en línea. En las otras dos es más manejable porque no hay un actuar de la aerolínea en el hecho más Claro. activo. En cambio, en el punto 3, claramente es el error de la aerolínea y así lo va a ver la gente. Entonces hay que trabajar para difuminar eso lo más posible. Claro. Sí, exactamente. Eso es lo que esta teoría predice. Predice que cuando las organizaciones los públicos identifican que la organización podría haber evitado la crisis, los van a juzgar de forma más severa. También lo que dice la investigación es que si es que las organizaciones son, por ejemplo, pueden ser víctimas, pero si esto es algo que
ocurre una y otra y otra y otra vez. Y lo mismo también si es que es un accidente o si podría haber sido evitada. Cuando las crisis se van acumulando una encima de la otra, la gente va a ser más dura y los va a juzgar de forma más severa, por eso. Así que eso también es algo importante a tener en consideración y que esta teoría propone, lo cual tiene todo el sentido. Yo encuentro que eso sí que tiene todo el sentido. Pablo, yo ahí tengo Sí. una pregunta. ¿Hay algún matiz, dependiendo del público, del grupo de interés? Por ejemplo, si son internos o externos, ¿podría haber algún grado de flexibilidad si, por ejemplo, eh, no sé, pues que no sean tan duros en juzgarlo, si es que hubiera sido prevenible, por ejemplo? La verdad O no estoy igual, seguro. ya, Sí, no estoy perfecto, seguro cómo difiere de públicos internos a externos. ya. Pero Pero podría haber una distinción ahí. Va la a depender verdad, del caso, de la crisis. la verdad es que es una buena pregunta porque por lo general lo que yo he leído de esta teoría siempre se aplica a situaciones con públicos externos. Ya, perfecto. Entonces no sé cómo Ok, funcionaría una crisis a nivel interno, ya. pero es una buena Entonces, pregunta. te pongo el ejemplo, por ejemplo, de una industria de alimentos que tiene un problema con la contaminación de lácteos, por ejemplo, y obviamente eso causa una crisis grande en sus públicos externos, pero en los públicos internos tal vez ahí hay cierto grado de flexibilidad respecto de culpar tanto a la misma empresa, digamos. Por eso te lo preguntaba. Sí, no sabría ahí la respuesta, Pablo. Ujú. Ok. Pero, perdón que me meta, pero Sí. ahí habría que ver quiénes son exactamente ese público interno, porque, por ejemplo, si fuese, no sé, pues el señor que tiene las vacas que le da la leche a la fábrica de lácteos, yo me Mm, podría sentir dañado en mi reputación por ese golpe, ¿cachai? Y también ujú. me sentía bastante enojado, o si soy la secretaria del gerente, me puede dar lo mismo, perdón. Sí, o si eres parte de los equipos de producción, por ejemplo, que están en la línea de producción en la planta. Eh, Claro, entonces creo que igual habría que hacer, mm, muy buena la pregunta, concuerdo, porque no sabemos qué impacto tiene según la calidad del público interno. Y por calidad me refiero a tipo, no calidad que uno mm. sea mejor que otro. No, claro, 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 a los tipos de públicos internos. Sí, claro, Disculpa. porque los públicos internos también pueden ser víctimas de lo que la organización haya hecho. Si es que no los cuidaron bien o Mm, tuvieron un accidente laboral y quizás podrían haber sido víctimas o quizás podrían verse envueltos o quizás podría haber sido algo que podría haber sido prevenido. Entonces, quizás también aplica de esa fórmula ahí. claro. ¿Qué tan camiseteados estén con la organización también? Claro. Está bueno el ejemplo de la Boeing. Hay un documental en Netflix que, que está bueno para esto, porque la gente, el público interno, y el documental alude a eso, que en el fondo el reconocimiento de la marca, el cariño de la marca, de la gente era súper potente, pero se vio arrastrado finalmente por la crisis, ¿ah? Y finalmente la gente se siente afectada por eso. Pero, pero sí está súper buena la pregunta. Está muy buena la pregunta, Pablo. Tenemos una investigación que hacer, un Así paper que es. escribir. Claro, la brecha entre público, interno, externo. Ya, bueno. Bueno, esta teoría también da algunas recomendaciones sobre cómo deben reaccionar las organizaciones ante una crisis. Lo primero que dice esta teoría que hay que hacer es que hay que prevenir la existencia de otras crisis, justamente pensando en esta idea de que no queremos que se acumulen, porque si se van acumulando, la gente va a ser más, los va a criticar más, lo cual tiene todo el sentido. También ayudar a la gente a enfrentar psicológicamente los efectos de esa crisis. En el fondo, entregar recursos, y ahí quizás aplica la idea de públicos internos. Si es que los públicos internos se vieron afectados por lo que hizo la organización, entregar apoyo psicológico, también recursos, ya sea, no, quizás no psicológicos, pero recursos para poder enfrentar la crisis. Y finalmente demostrar empatía con los públicos afectados, que
tiene sentido y quizá es una estrategia efectiva cuando por primera vez viste envuelto en un accidente o incluso quizá cometiste un error y fuiste tú el que tuviste un poco la culpa. Si demuestras empatía, puede ser una estrategia efectiva, pero la empatía solamente te puede llevar hasta cierto punto, digamos. Y en realidad, si es que después seguimos cometiendo el mismo error y nos seguimos mostrando empáticos, ahí ya se produce algo que la gente en el fondo te empieza a no creer o te encuentran hipócrita, y la confianza, que es la gran palabra que he dicho toda esta clase, se va rompiendo, que algo es lo que queremos trabajar también. El fin de la teoría es prevenir el nivel de amenaza de una crisis ante la reputación de una organización. Y por eso se identifican los tipos de crisis, porque como si es que los identificamos, vamos a tener una mejor idea de qué tanto se va a ver afectada la reputación de nuestra organización o no. ¿Tenemos algún ejemplo de una crisis actual que queramos conversar? ¿O, o seguimos conversando de las otras teorías? En política. No, porque ahí nos vamos a extender. Nos ponemos a hablar de política. Pero, ¿sabes, Pablo, el ejemplo que me acordaba? La Polar. La Polar, la otra vez hasta cambió su imagen y ahora partió negando que vendía productos falsificados y al final los terminaron pillando igual. Entonces, como que todo el trabajo que se hizo para sanear la marca en el fondo, como bien, gracias. Sí. Como persistente en el fondo, que es como una empresa que actúa de mala fe con la triquiñuela. Claro, es un excelente ejemplo. Gaspar dice, el caso de Carabineros y su imagen que va variando. Pero hay un contexto que ayuda también. Sí, la verdad es que hay bastantes organizaciones en distintos tipos de crisis hoy en día. Pero yo creo que justamente va todo, o sea, si uno, y la idea de la consistencia también es súper importante. Si uno va a decir algo, si uno se va a disculpar, si uno va, de nuevo, las acciones hablan más que las palabras, pero si es que tus acciones no están diciendo lo que tú dices que eres, entonces, bueno, la comunicación estratégica no existe. Bueno, aquí en este punto yo quiero hacer un poco como un quiebre y en el fondo hablar un poquitito de que la mayoría de estas teorías o modelos lo que buscan es generar ese punto de encuentro entre una organización y sus públicos de interés. Todas las teorías y todos estos modelos hasta el minuto lo que han tratado de predecir, describir, etcétera, analizar, examinar, ha tratado de ser justamente cómo podemos hacer que nuestra organización se encuentre con nuestros públicos y en el fondo trabajar en esa idea de las relaciones, que es todo lo que tiene que ver con el estudio de las relaciones públicas. Pero ocurre mucho, y como estamos hablando de crisis, es una buena transición a este tema, ocurre mucho que hay muchos puntos de desencuentro también entre una organización y sus públicos. No siempre se van a encontrar, no siempre se van a encontrar para poder vender efectivamente un producto o generar un diálogo efectivamente. Esta idea de el idealismo un poco de la comunicación asimétrica de doble vía no siempre se va a dar, porque nuevamente todos sabemos que la realidad es mucho más complicada que eso. También existen los problemas. Y eso es algo que poco a poco la gente que estudia este tema le ha dado más valor. ¿Qué pasa cuando no nos encontramos, cuando hay desencuentro? Entonces, un modelo que yo ocupo bastante es este, que es el modelo económico y cultural de las relaciones públicas. Este es un modelo que viene de los estudios culturales y críticos, de toda la teoría de Stuart Hall específicamente, y lo que hace es que propone que existen distintos momentos en las campañas o en los mensajes que busca proponer una organización y que están regulados todos estos momentos están regulados entre sí. Entonces, por eso ustedes ven el momento del consumo, de la producción, de la representación, de la regulación, todos entrelazados, todos se alimentan el uno del otro. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a explicar qué significan todos estos momentos y después los vamos a aplicar a un caso de estudio que yo he estudiado. Entonces, primero tenemos el momento de la regulación, que es el momento en que, en el fondo, las campañas reconocen que es aceptable decir
o correcto decir en el contexto de una campaña. Muchas veces el momento de la regulación se ve regulado efectivamente por leyes, o sea, hay, por ejemplo, hay ciertos países en los que no podemos hablar de este tema porque está regulado por la ley. Entonces es un muy buen ejemplo de regulación, la ley, digamos. También la regulación puede verse, o las campañas pueden verse reguladas por lo que se conoce como correctamente que decimos en ciertos contextos, en ciertas sociedades. Y por ejemplo, vemos ejemplos de muchas campañas de, por ejemplo, organizaciones estadounidenses o de Occidente, digamos, no funcionando bien en Oriente, por ejemplo, porque no se adecua a lo que es correctamente bien decir en esos contextos. Entonces, ese es el momento de la regulación. El momento de la producción es el momento de producción creativa de las campañas, además de su posterior implementación. En el fondo es lo que producimos, ya sea un sitio web, un comunicado de prensa, una campaña de publicidad. Eso es la producción, es el entregable, digamos, es lo tangible. El momento de representación es el momento en el que el significado de una campaña se ve plasmado en esas campañas de comunicación. En el fondo, cómo ese comunicado de prensa se representa en los medios de comunicación, o cómo la campaña se ve en los distintos canales de una sociedad, etc. Entonces, por ese lado tenemos la reproducción de lo que produjimos en el momento de la producción, que se ve representado. Este es el momento de la representación. Y también tenemos en el momento de la representación las otras imágenes o estereotipos que existen sobre el producto que yo quiero lanzar en esa sociedad. Entonces, por ejemplo, en el momento de la producción yo trabajo para una fábrica de cepillos de dientes. Entonces, yo produzco una campaña en torno a lo que son los cepillos de dientes, de acuerdo a mis valores institucionales, etc. Y en el momento de la representación, se ve esa campaña de cepillos de dientes y además existen también todos los estereotipos sobre lo que esa sociedad considera que son los cepillos de dientes. Entonces, es todo lo que representa esa idea que uno está tratando de nuevamente, representar con una campaña. El momento del consumo es si es que los consumidores aceptan o rechazan los mensajes representados en una campaña de comunicación sobre determinados temas. Y este es el momento que yo les pido que tengamos especial atención, que pongamos especial atención, porque es súper importante. En el fondo, uno puede generar en el momento de la producción una campaña súper linda, que se ve súper bien representada, que también va súper acorde a los estereotipos o ideas de ese producto en esa sociedad, pero si tus públicos de interés rechazan esa campaña, vas a tener un problema. Y eso es justamente lo que este modelo trata de apuntar. Cómo van las ideas que nosotros estamos tratando de promover son aceptadas o rechazadas. Y eso es lo que ve el momento del consumo. Y finalmente el momento de la identidad es un momento que encapsula todo esto. Es el momento en el que las campañas, las ideas, incluso si hablamos más allá de la campaña, que sería como el producto que uno pone afuera, las ideas que tú has logrado promover sobre tu cepillo de dientes, por ejemplo, adquieren una identidad. Y esa identidad está obviamente informada por lo que tú quisiste decir sobre ese cepillo de dientes, sobre lo que se representa de ese cepillo de dientes mediante otras marcas o mediante otros discursos que pueden existir en la sociedad sobre los cepillos de dientes. Y también la identidad se ve influida o informada por el consumo. En el fondo, si es que la gente efectivamente te compró la idea o no. Entonces, eso es lo que este modelo trata de impulsar, de que todas las campañas de comunicación que nosotros generamos pueden ser estudiadas de acuerdo a estos 5 momentos, que son la regulación, la producción, la representación, el consumo y la identidad. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles, yo específicamente estudio temas de relaciones públicas, pero también he estudiado bastante temas de marca país, porque fue lo que yo hacía antes de estudiar esto. Yo trabajé en ProChile y trabajé efectivamente con marcas de comunicación para Chile en distintos mercados internacionales. Y lo que siempre veíamos era mucho el ejemplo de Perú, que Perú siempre era como tan efectivo con sus campañas y muchas veces en Chile nos preguntábamos como, ¿qué hace Perú?
en el fondo, con sus campañas y por qué es tan efectivo o por qué a la gente le gusta tanto. Así que lo que quiero hacer ahora es mostrarle una de las campañas que ellos lanzaron en el año 2016 específicamente, y en el fondo traten de ver cómo se está presentando Perú a través de esta campaña. Dear world, this story begins thousands of years ago, when our great-great-grandparents began a task which all Peruvians still continue to pursue. The task was, and is, very simple: to be as one not only with each other, but with our surroundings. Our earth, our sun, our water, our inner being. We are one, us and the world. This is our way of doing things. Wisdom, harmony, and above all, love. Our products are our conversation with you, our way of telling you what we have learned, where we come from, and where we're going. In every fruit from the earth, in every stitch of thread, Peru is there. We are a single whole. Our plants and forests are alive in our weavings in our traditions in our pisco, and our pisco in our world-renowned food. We are a world within the world. So here everyone finds what they are looking for, and much more. This is what we were taught. This is what we do. This is who we are. And this is the source of our pride. Peru, dedicated to you, dedicated to the world. ¿Qué les pareció la campaña de Perú? Muy seria. No, o sea, tiene un contenido como profundo que llama la atención. Pero la voz en off era muy seria. Pero eso es como un pelo en la cola, evidentemente. Pero las imágenes, el llamado, es bien profundo, bien bonito. Sí. Sí, de todas maneras. Y Claudia dice bella, identidad clara. O sea, efectivamente se ve un mensaje claro. O sea, Perú está vendiendo y está mostrándose como una nación un poco milenaria, quizás orgullosa de sus pueblos originarios, de lo que producen, de dónde lo producen. Efectivamente, la marca Perú está alojada en Prom Perú, que sería el equivalente de Pro Chile en Perú. Entonces ellos son los que están encargados de este tipo de campañas. Y ellos por años han estado hablando mucho de eso, de el origen de sus productos. Prom Perú, al igual que Pro Chile, lo que hace es que promueve las exportaciones de Perú en el exterior. Y en el fondo lo que ellos han hecho ha sido hablar no de que venden paltas y que venden mango y venden otros productos, sino que hablan del origen, de dónde viene eso y por qué es tan importante hablar de eso como un valor diferenciador. Así que eso es lo que ellos en su momento si es que volvemos al modelo, eso es lo que se habla en el momento de la producción, y también en la representación, que en el fondo como que contribuye a esta idea del imaginario colectivo global de lo que significa Perú o incluso quizás América Latina,
y si pensamos ya desde la perspectiva quizás un poco de alguien en Europa, quizás en Asia, en Estados Unidos, como que en el fondo ayudan o contribuyen a ese estereotipo o a esa imagen que pueda existir de América Latina, que sería el momento de la representación. Entonces, la producción contribuye a esa representación de Perú como un país andino, como un país muy orgulloso de sus tradiciones y en el que se producen productos nuevamente que tienen ese origen y esa identidad clara. Y efectivamente, o sea, en Perú y tanto en Perú como en el exterior, las campañas de Prom Perú han sido súper bien recibidas, si nos vamos al momento del consumo. Pero obviamente también han habido distintas reacciones sobre lo que es la campaña de Prom Perú. Entonces ahora yo les quiero mostrar esta imagen, nada más. Y preguntarle a ustedes qué creen ustedes que significa o qué están tratando de decir. Esto es un diseñador gráfico que obviamente hizo esta ilustración y que tenía un propósito bien específico al tratar de decirlo. Pero ¿qué se imaginan ustedes que está diciendo? Que están tapando una realidad social de Perú a partir de presentarlo como una marca. Exacto, que están tapando una realidad social. Específicamente, ¿qué están tapando con la publicidad en este caso? La pobreza. Exacto, exacto. En el fondo, un poco quizás cuestionando, que es algo que también puede pasar mucho con las campañas de comunicación que nosotros podamos tratar de promover. Que la gente las rechace y que en el fondo, en vez de convertirse en algo positivo, se convierta en algo negativo. ¿Qué pasa con estas dos imágenes que vemos acá? ¿Qué están tratando de decir? Están mostrando la marca Perú como una venta del país en ese sentido, porque la primera me imagino que es como un yacimiento minero, entonces, y la otra dice perjudicial, si es que no me engaña la vista. Entonces, claro, pues es como dice Claudia, y claro, pues como están vendiendo el país a través de la marca Perú, pues como sin, Claro, sin, sin, sin costarles, sin preguntar, como sin importarles la opinión de los demás, como un poco en ese sentido. claro, claro. En el fondo, ¿quién se beneficia de esta campaña? Porque si bien la campaña, de nuevo, a mí me parece, en realidad es bien poco relevante lo que yo opino, pero efectivamente es bonita, o sea, y es atractiva y ocupa elementos que son, de nuevo, súper atractivos, pero eh, se vende una versión del país, pero ¿a costa de qué? A costa de, en el fondo, quizás tapar esa realidad o quién se está beneficiando con estas campañas. En el fondo, eso es un poco lo que esta marca, lo que estas ilustraciones están tratando de decir. Lo mismo la reacción en las calles, y que es algo que puede pasar, y obviamente todas las marcas, quizás todas las organizaciones, no es que todas vayan a tener en el momento del consumo esta crítica. La crítica puede convivir con la opinión de la gente que quizás le parece súper bien lo que están diciendo con la marca y les gusta y la apoyan. Entonces, esto no es para decir todo esto va a ser criticado y en el fondo nos salió todo mal. O sea, bueno, pueden haber quizás casos en los que todo salga mal, pero también en el momento del consumo es importante ver cómo la gente reacciona, ya sea de forma negativa como positiva. Y ese es el valor que tiene este modelo, que te da la flexibilidad para ver eso desde distintos puntos de vista, desde el momento porque quizás también hay campañas que pueden fallar porque el momento de la regulación no lo atendieron bien. Que es, por ejemplo, había una ley súper específica o había un tema que era súper sensible a nivel de la sociedad y que muchas veces pasa que las campañas como que se tapan los oídos y no escuchan y
fallan justamente por eso, fallan porque no atienden al momento de la regulación. En este caso es en el momento del consumo, que es la gente la que te está rechazando o que te está criticando tu campaña con motivo, obviamente. Entonces eso es lo que entrega este modelo. Lo que yo quería hacer ahora, y esto ya es la última parte de la clase, hemos estado bastante rato conversando y les agradezco mucho la atención a lo largo de todo este tiempo, es la idea del greenwashing, o del lavado verde de imagen, digamos, que también es un tema que se puede estudiar atendiendo a este modelo crítico cultural de las relaciones públicas. Entonces, acá lo que voy a hacer ahora es que voy a presentar el caso de Coca-Cola y cómo Coca-Cola el año pasado auspició la COP27 y en el fondo la crítica que se formó a raíz de eso. Así que primero veamos el video para tener un poquitito más de contexto sobre el tema. Here's refreshment you can enjoy quickly and conveniently. En la década de 1950, la Coca-Cola se vendía en botellas de vidrio. La empresa las recogía, lavaba y reutilizaba. These lighter plastic bottles take pounds off your shopping list. Ya en la década de 1970, Coca-Cola promocionaba el plástico. Single-use plastic is just a massive money saver for all sorts of companies, including Coca-Cola. They use incredibly cheap plastic to make that packaging. They put it on the market and then it's job done, it's gone. Solo en los últimos 3 años, 156.000 millones de botellas de plástico de Coca-Cola han sido descartadas, quemadas o arrojadas a vertederos. Coca-Cola sabía que tenía un problema de imagen. Entonces anunció un plan para reciclar más botellas, llamado Mundo sin Residuos. Pero si se mira la letra pequeña, hay una condición. Las botellas son reciclables solo donde existe infraestructura. Esta es la isla de Samoa. En febrero, Coca-Cola dejó de producir botellas de vidrio y comenzó a enviar miles de botellas de plástico. The population here in Samoa is only 200,000. We don't generate enough waste to have a recycling facility for plastic bottles here on the island. Coca-Cola creó un plan para pagar a las personas $1 por cada kilo de botellas de plástico que recolectan. Pero hasta ahora ninguna se ha exportado para su reciclaje. Pasamos de Samoa a Uganda, al otro lado del mundo. Aquí no se recolectan suficientes botellas para cumplir con las promesas de reciclaje de Coca-Cola. Coca-Cola says they will collect 1 bottle for each bottle they sell in Uganda, but they can never do that. They can never achieve it. En la capital, Kampala, el sistema de reciclaje depende en gran medida de recolectores informales. La mayoría son madres solteras con sus hijos que ganan alrededor de $1 al día. Yes, isoma. Obucupa obulondo obukoza mungi. Tungana netukutunda. Nzitwala waka. Nzitwala waka noziwa mama. Pero hay otra forma en que Coca-Cola puede volverse verde. En Brasil, Coca-Cola está promocionando un tipo diferente de botella de plástico. Es más grueso, resistente y, como muestran claramente los anuncios, está diseñado para ser reutilizado una y otra vez, al igual que las botellas de vidrio antiguamente. In Brazil, they're investing in refill, and some other countries, like in South Africa, which I think is a direct reaction to the public outcry about single-use plastics. Coca-Cola afirma que sus nuevas botellas de plástico se pueden reutilizar hasta 25 veces. En Brasil, están reemplazando 200 millones de botellas de un solo uso cada año. Pero a nivel mundial, el año pasado Coca-Cola vendió 112.000 millones de botellas desechables y solo 4.000 millones de botellas de plástico reutilizables. Entonces, ¿por qué no se utilizan de forma más amplia? Reusable bottles require a lot of investment. They have to collect those bottles, they have to wash them and put them on the market. Unfortunately, they're not making that a universal system. They're still completely betting on single-use plastics and recycling. Toda la industria de bebidas embotelladas tiene el problema del reciclaje. Pero Coca-Cola es, por lejos, la empresa más grande, que vende 3.500 botellas de plástico por segundo. Y casi 4 años después de hacer su promesa de un mundo sin desperdicios,
La investigación de la BBC reveló que Coca-Cola está teniendo dificultades para hacer el progreso necesario para cumplir con sus objetivos ecológicos. Coca-Cola is an absolute master of greenwashing. Greenwashing is pretending that something is green when actually it is anything but green. Y la evidencia de la organización Break Free from Plastic sugiere que hay más envases de Coca-Cola desechados que de cualquier otra marca. Coca-Cola dice que está haciendo un buen progreso, pero que le queda un largo camino por recorrer, que está llevando a cabo una campaña para fomentar el reciclaje en Samoa y está trabajando duro para ayudar a los recicladores. Pero si el mayor contaminador de plástico del mundo no cumple con sus objetivos, los más pobres del mundo sufrirán aún más. Entonces es complicado ser Coca-Cola, creo yo, porque efectivamente no es tan fácil. Como que yo creo que pasa mucho desde la mirada quizás de la academia, por ejemplo, o de los estudiantes, criticar a Coca-Cola. Y yo creo que está bien, o sea, hay que hacerlo y efectivamente de eso se nutren y tienen que escuchar la crítica. Pero muchas veces pasa que las organizaciones, ok, quizás escuchan la crítica, pero aún así no dan respuesta clara ante esa inquietud. Y pasa esto de la idea de los mensajes contradictorios. Por ejemplo, esto viene de la página web de Coca-Cola para América Latina, la idea de que la compañía cree en un negocio transparente y honesto para el mundo y ahí presentan todas sus iniciativas de sustentabilidad específicamente. Pero como al mismo tiempo, el año pasado fueron bien criticados por auspiciar la COP27, que fue este encuentro mundial en pos del medio ambiente y de generar discusiones en torno a cómo mejorar la calidad del ambiente hoy en día. ¿Tiene sentido para ellos hacer algo como esto? O en el fondo, ¿qué más? Yo creo que aquí no tengo una pregunta clara, la verdad, sino que solamente invitar un poco a la reflexión. ¿Qué puede hacer una compañía como Coca-Cola? ¿Está bien que se les pida? O sea, bueno, de hecho, yo creo que está bien, pero quizás le estoy dando la respuesta ya. Pero, ¿cómo pueden manejar en el fondo esto? Porque es un tema complicado. Porque pueden decir que son súper sustentables, pero al mismo tiempo toda la evidencia arroja que no lo son y que tienen mucho por lo que es ser criticados. Felipe. Yo creo que las empresas de la actualidad tienen que entender que van a marginar menos. Eso es súper importante. Porque si este problema del reciclaje significa tener que hacer inversiones mayores y por lo tanto marginar menos, significa que las empresas del día de hoy tienen que hacer eso. Y de eso se trata la sostenibilidad. O sea, los negocios finalmente que creen que exprimir un limón al máximo y tomarse todo el jugo para los empresarios y para los directorios es lo correcto, ese mundo ya dejó de existir. Entonces, yo creo que acá hay una tarea súper importante desde las relaciones públicas, desde la comunicación estratégica, y obviamente hay un, ¿cómo decirlo? Un flujo de información que surge desde la empresa, pero también es súper importante entender que desde la sociedad, el día de hoy, hay un flujo de información que debe equilibrar esta idea, ¿no es cierto?, de ambición de las empresas del día de hoy. De todas maneras. ¿Claudia? Sí, un poco también siguiendo el ejemplo que una de las participantes dio de la Polar. Si ustedes se fijan en la página web de la Polar, los mensajes son tremendamente contradictorios porque hablan de una ética, ¿no? De un compromiso también con el cliente, etc. Ahora, independiente de eso, yo siento que la comunicación estratégica y las relaciones públicas no están para vender mentiras, primero. Entonces, más allá de una campaña que quiera realizar una empresa,
siempre va a estar el cliente y siempre va a estar la opinión pública dando cuenta de lo que efectivamente son y qué es lo que hacen. Y me parece que concuerdo con la persona que estaba hablando recién, que hoy día las empresas tienen el tremendo desafío de reinventarse, no solamente por los clientes de ahora último, sino que los clientes que vienen. O sea, ya la generación de los niños pequeños que prontamente van a ser consumidores, tenemos un tremendo cuerpo de niños que son veganos, vegetarianos, que están preocupados de las etiquetas, ¿no? De los colorantes, etcétera. Un montón de cuerpo de posibles clientes o posibles consumidores que están preocupados de la comida orgánica. Entonces, estos modelos de negocio, yo no sé si en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿no? Y sobre todo en los países de Latinoamérica probablemente van a tener mucho cliente todavía, pero si lo veo a nivel europeo, que finalmente nosotros copiamos esas tendencias, estos negocios tienen que tener una transformación gigante. Pero insisto, la comunicación estratégica y las relaciones públicas no son lavado de imagen, no somos venta de mentiras ni de estar maquillando un comportamiento empresarial poco ético, creo yo. De todas maneras. Natalia. Sí, yo igual creo que Coca-Cola y un montón de empresas más tienen mucho margen de protegerse como empresas porque la regulación, que es el paso uno, no está a la altura. Entonces siempre se van a poder escudar en que están haciendo incluso más de lo que les pide la ley, que eso no se ve solo con Coca-Cola, se ve con un montón de empresas y es como vamos más allá de lo que tenemos exigido en este momento. Entonces ellos pueden escudarse en que están haciendo todo lo posible porque la regulación siempre estaba más abajo y eso se vio en no sé si fue esta COP, la 27 o la 26, que terminó como sin acuerdo. O sea, no hay, si no hay acuerdo para exigir a las grandes empresas que además se benefician por las lucas que mueve Coca-Cola, tan bien cubiertos en el fondo. No creo que sea un problema más grande porque la gente no va a dejar de consumir Coca-Cola. Eso voy. Y si deja de consumir, la merma va a ser tan marginal para un negocio mundial que no creo que le haga ni cosquillas, ¿verdad? Sí. Es un buen punto y incluso cuando estaba preparando esta clase vi que en Chile hubo un proyecto para regular el greenwashing el año pasado, pero no sé en qué habrá quedado, pero es un buen punto el de la regulación. María José. Ay, sí, perdón, es que no podía sacar el silencio. No, creo que es muy interesante lo que los otros comentan, pero yo quería referirme más que nada al tema del mensaje y creo que ahí Natalia dijo algo súper clave, que es lo de la regulación y en qué márgenes se puede mover Coca-Cola. Y en ese sentido, más que, o sea, evidentemente la empresa tiene que dar un giro, pero si yo trabajara para Coca-Cola me centraría más en trabajar la contradicción entre los mensajes, tratando de eh, tomar a Coca-Cola para alinearla con lo que, claro, tiene este margen de acción gracias a la regulación deficiente de Samoa, de Sudáfrica, de Chile seguramente. Entonces pueden proponer cosas y pueden actuar para alinear esos mensajes para que no sean tan contradictorios. Entonces, siempre uno puede decir, y estoy hablando, no es porque yo lo crea, no es por mi línea ética, sino porque es Coca-Cola. Pero Coca-Cola siempre puede decir que está haciendo más cosas de lo que puede efectivamente hacer. Entonces creo que eso podría ser un área a trabajar. Si lo estoy pensando, si quiero pensarlo como un caso. Entonces esa declaración de creemos en un negocio transparente en esto para el mundo es débil de parte de Coca-Cola. Es una salida débil, porque si te están atacando de que eres uno de los principales productores de plástico y saliste como patrocinador de la COP27, sácale más brillo a tu cuestión, di que estoy trabajando en Samoa, di que estoy trabajando para Sudáfrica, aunque sea
que recién estáis tomando un avión para ir a mirar lo que está pasando. Tal vez es muy cínico lo que estoy diciendo, pero creo que por ahí puede ir como si yo trabajara en Coca-Cola, no sé. Claro. Sí, no, está súper bien. Y por eso es un tema súper complicado, porque no es tan fácil. Por ejemplo, si uno trabaja para Coca-Cola, ¿cómo va a reaccionar? Va a ser distinta a la reacción que va a tener un consumidor o incluso un regulador. Y por eso quizás para Coca-Cola la salida más fácil es apegarse a la regulación, que como Natalia bien decía, puede ser débil y por ende va a ser fácil. En el fondo, todo lo que digan va a ser... Y en el fondo, si volvemos de vuelta al modelo, a los distintos, que creo que lo tengo acá, sí, a los distintos momentos del modelo. Es mucho más fácil seguir el momento de la regulación y regirse por lo mínimo un poco, porque el momento del consumo, que sería del consumidor, no va a ser tan relevante, porque en el fondo soy un actor tan grande y tan importante y tan global que va a ser mínimo quizás la crítica o a menos que efectivamente las regulaciones se pongan mucho más estrictas y los consumidores, que esto sí está pasando, se pongan mucho más demandantes. Yo creo que efectivamente los consumidores también están cambiando, volviendo al comentario que creo que hizo María José antes, sobre que los consumidores también son parte de lo que dicen las empresas y cómo se comunican y cómo se presentan. Pero en este caso en específico, quizás en el caso de Coca-Cola, es mucho más fácil apegarse a la regulación eh, y quizás la salida más fácil. Pero ahí ya entramos en una conversación que es mucho más, eh, quizás no todos la encuentran de nuevo. Mi rol acá es presentarles los distintos modelos y las distintas perspectivas y siempre recordándoles que las teorías son súper idealistas. Pero si nos ponemos como un poco idealistas, yo sí creo que la comunicación estratégica efectivamente puede ir más allá, no solamente dentro de cómo nos presentamos ante la sociedad, sino que también internamente. Los comunicadores estratégicos efectivamente somos los oídos de la organización tanto a nivel interno como externo. Y si efectivamente vemos que los consumidores van a ser más demandantes, pero quizás la regulación no está dando el ancho, uno puede ser un actor importante. Los actores políticos o los actores de gobierno hoy en día no son los únicos que tienen mucho que decir en la sociedad, sino que también se ha visto que hay empresas que también son activistas en el fondo sobre ciertos temas. Y por ese mismo motivo, esas empresas han logrado generar relaciones de confianza, nuevamente volviendo a la palabra confianza, mucho más fuertes y mucho más afiatadas con sus públicos de interés. Entonces no se trata solamente de pensar vamos a hacer lo mínimo, sino que qué más podemos hacer. Y esa debiese ser la actitud de los comunicadores estratégicos en cualquier organización, creo yo. Natalia. Sí, en el fondo se me estaba ocurriendo algo así en el sentido, me acordé, por ejemplo, cuando estuvo el tema de la discusión del salario mínimo. O no, perdón, de las horas, de las 40 horas. 40 horas. Que hubo varias empresas de Luxic, si no me equivoco, que se adelantaron a la legislación y bajaron a 40 horas. Entonces, no sé, podría ser una buena movida, quizás incluso a nivel latinoamericano, así como, ¿sabéis qué? Es Coca-Cola la que va a pedir la audiencia con el ministro Grau para presentarle este proyecto de ley o estas iniciativas de ley. Entonces, si en el fondo se llega a correr el tema de la regulación, es un win-win por ellos porque ya lo tienen previsto y en el fondo es como que surgió de la empresa privada y no del gobierno la idea de correr el cerco. Y eso es muy bien valorado por la ciudadanía. Yo me acuerdo cómo le llovían los queques a Luxich cuando hizo esa movida, yo no se acuerda. De todas maneras, es un buen ejemplo. Bueno, la verdad es que eso es todo lo que yo tenía para compartir con ustedes. Solamente decirles gracias. Yo ya dije lo de que los comunicadores estratégicos podemos ir más allá del mínimo y que somos los oídos de la organización tanto a nivel interno o externo. Siempre es importante liderar con la verdad para no quebrar la confianza.
Y también recordar un poco la idea de que no podemos controlarlo todo. Si bien al comienzo ustedes muy bien dijeron que el ideal de la comunicación estratégica era trabajar en la gestión de la información, en quiénes son nuestros públicos de interés, etcétera, todo eso está perfecto. Y eso es a lo que debiésemos aspirar siempre, pero también siempre entendiendo que no se puede controlar todo, que, bueno, las crisis van a ocurrir y ojalá que ahí un poquito lo que yo les contaba de la teoría de crisis les sirva para recordar eso, o también incluso pensando en el modelo económico y cultural de las relaciones públicas, entendiendo que los momentos de regulación y consumo son importantes para escuchar y saber qué, o en el fondo quizás tratar de prever cómo va a resultar cierta campaña o cierto mensaje que nosotros decimos y que no siempre va a ser controlado. La comunicación lamentablemente no siempre es controlada, también es fluida y está sujeta a la realidad que es mucho más compleja que un plan que nosotros podamos tener frente a cualquier evento. Pero sí es una profesión muy, muy interesante porque nunca hay un momento aburrido, me imagino. Pero eso, no sé si tienen algún comentario final o ya queremos terminar. No, gracias, Pablo, por, por animarnos esta tarde. Y en mi caso, al menos como refrescarme contenidos que hace rato que había salido el magíster. Entonces, como que estuvo bueno volver a recordar conceptos y todo y hacer andar la cabeza. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos bueno, les voy a dejar mi correo por si lo quieren, si tienen alguna pregunta, pero súper contento de haber participado y muy buenas noches a todos, que estén súper bien.